Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Algo en que Creer. Qué lindo reencontrarnos un miércoles más. En el día de hoy vamos a tratar un tema que a mí la verdad me entusiasma mucho. Podríamos decir que es un tema un poco sesentista para algunos, pero que en realidad tiene una vigencia muy importante, que es el tema de las Fuerzas Armadas. A este episodio le pusimos las Fuerzas Armadas, un asunto pendiente. ¿Por qué? Porque es un asunto central de la democracia uruguaya, entre otras cosas como que tiene que ver el espionaje en democracia y todo lo que conlleva a nuestra convivencia política en el Uruguay. Este es un asunto pendiente de la izquierda uruguaya. Y por eso, para el día de hoy, tengo dos invitados de lujo. Vamos a contar con la presencia de Luis Puig, dirigente sindical histórico y actualmente es un dirigente político de mucha relevancia del sector del Partido por la Victoria del Pueblo. Y también vamos a estar hablando con el licenciado en psicología y analista en inteligencia, que a su vez es periodista de acá de la casa, Gerardo Núñez. Así que sin más, muchas gracias por estar, bienvenidos. Muchas gracias, Julieta, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, queridos, ustedes han estado en lo que vendría a ser la comisión, que a ver si ustedes me corregirán, la crearon ustedes, digamos, se formó con ustedes, sobre espionaje en democracia en el Parlamento allá por el 2016. Quería comenzar por ahí, por esa experiencia, por qué se crea, qué cosas estuvieron investigando, qué relevancia tuvo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Julieta. Un gusto estar contigo y estar compartiendo con Gerardo, con quienes hemos trabajado mucho tiempo en el Parlamento y en particular en esta comisión. Gerardo fue presidente de la comisión que analizó el espionaje en democracia. Algo que era un secreto a voces, ¿no? Todo el mundo decía que en Uruguay se espiaba a organizaciones sociales, políticas, que se espiaba a funcionarios y a propios presidentes de la República, pero en realidad era un tema que no se abordaba, era un tema tabú, era un tema que generaba una situación de que, bueno, quienes desarrollan esta actividad son personajes poderosos o instituciones poderosas. En el 2016 nos encontramos con un editorial de Brecha donde planteaba la existencia de espionaje en democracia, la existencia del archivo Castiglioni, así denominado por un oficial de inteligencia del ejército que había fallecido en el 2015 y que en esos documentos habría pruebas fehacientes de que se estaba realizando un espionaje sistemático sobre la democracia. Allí lo conversamos con Gerardo, varios diputados recibimos esa documentación, lo conversamos y decidimos que el Parlamento tenía que ponerse a investigar, que es una de las funciones del Parlamento. Bueno, allí se crea la comisión investigadora, es una preinvestigadora primero, se da un informe, se lleva a Cámara, se crea una comisión investigadora que trabaja en un periodo de 2 años aproximadamente. Esa comisión, después lo podemos desarrollar, pero recibió los testimonios de exministros de Defensa, exministros del Interior, jefes de inteligencia, tanto militares como policiales, y a lo largo de un exhaustivo análisis y pudimos comprobar varias cosas. Que existió espionaje en democracia, que se cometieron delitos como allanamiento de morada, espionaje telefónico, seguimiento, infiltración de organizaciones sociales como el PCNT, en su secretariado ejecutivo había sido infiltrado, nada menos. Resumiendo, porque podemos ir a los detalles, el Parlamento por unanimidad resuelve presentar una denuncia penal con todos esos antecedentes. La Fiscalía lo analiza durante un tiempo considerable, el fiscal de Delitos Económicos Rodríguez, y llega a la conclusión de que todo lo que denunció el Parlamento estaba comprobado. Todos esos delitos que sumados al abuso de funciones. Llega a la conclusión de que todos esos delitos se cometieron, pero que el periodo de prescripción de esos delitos había pasado. Nosotros, que consideramos muy importante el análisis que hizo el fiscal, con algunos compañeros y compañeras consideramos que allí hay un error
en el sentido de que el archivo Berruti, que fue el que finalmente tuvimos acceso, nunca nos dieron acceso al archivo Castiglioni, nos decía que estaba en presumario y demás, nunca se nos dio acceso. Estando en la comisión, ustedes no podían acceder a ese informe. El archivo Castiglioni nunca pudimos acceder, lo pedimos en varias oportunidades y se nos decía que estaba en presumario, cosa que nunca pudimos comprobar. Lo que sí puedo decir es que el archivo Berruti, que fue el que analizamos, y que se entendió que los delitos se constataron, lo dice Fiscalía, pero que habían prescrito, nosotros con eso discrepamos, porque el archivo Berruti estuvo en reserva durante 10 años. Y aquel que está impedido no le corren los plazos, o sea, no se pudo analizar ese archivo, sus contenidos, las denuncias, los delitos, y por tanto, un grupo de ciudadanos hemos pedido a la Fiscalía que desarchive esa causa, porque los plazos no se habían cumplido y que por tanto se pueda profundizar en esa investigación. Eso es un primer elemento para plantear el estado de situación de lo que fue esa comisión investigadora, que creo que generó un interés muy importante en el Uruguay y mostró al Parlamento investigando hechos que durante mucho tiempo se pretendió que pasaran desapercibidos. Gerardo. Sí, como decía Luis, fue un trabajo realmente muy intenso, muy arduo, un trabajo que cada conclusión estaba acompañada de un archivo, de un material, de una prueba que daba sostén a lo que ahí se decía. O sea, cuando nosotros afirmamos que hubo espionaje en democracia, porque teníamos documentación que así lo corroboraba. Y tal fue el impacto de la documentación y también de los testimonios, porque hubo testimonios muy importantes, como decía Luis, de ex jefes de la inteligencia policial o militar y también del expresidente Julio María Sanguinetti, que termina reconociendo en la comisión que habían existido acciones de espionaje, cosa que semanas anteriores o previas a la comisión él negaba rotundamente que eso hubiera existido, pero se le llevaron los documentos, fue una sesión larga, una sesión en donde también hubo mucha atención previa si se los podía invitar o si no, porque bueno, era como cuidar una cierta institucionalidad, de como si en la comisión parlamentaria se iba a tratar mal a alguien, y no era la idea de ninguno de nosotros, sino que era, bueno, sí, apretar a fondo el acelerador porque sabíamos que había elementos. Y además de comprobarse el espionaje, otra de las cosas que se comprueba es que las estructuras de inteligencia, sobre todo las estructuras militares y policiales, porque acá hay algo que muchas veces no se conoce o no se dice, junto con la ley de caducidad, se vota la transformación de la Dirección de Inteligencia Militar, o sea, pasa a ser la TGID, o sea, la Dirección General de Información y Defensa. Allí en la ley de caducidad es uno de los componentes que tiene, y de lo que se comprueba es que continuaron con las mismas prácticas. O sea, el espionaje que se llevó a cabo en la dictadura, que tenía un fin represivo muy grande, o sea, en aquel entonces era para capturar a los compañeros, a las compañeras, meterlos presos, torturarlos y algunos desaparecerlos. En democracia continúa esa operativa, no con el mismo objetivo, pero sí con un objetivo de dinamitar el movimiento social y el movimiento político. Por parte también, digamos, de los militares, policías. Y sí, porque yo creo que parte del pacto que hubo, porque hubo un pacto en nuestro país entre algunos militares que formaron parte de la dictadura y algunos integrantes de los partidos políticos, sobre todo de quienes estuvieron en el gobierno inmediatamente que se recupera la democracia por el pueblo uruguayo y por sus distintas herramientas, dijeron, bueno, estos que estaban antes son los que van a seguir después. De hecho, vemos que directores de la inteligencia militar en la dictadura fueron posteriormente los que dirigieron esas mismas agencias en democracia, con otro nombre. Pero también, Luis seguramente recordará, Máximo Costarrocha de la policía, que él estuvo desde el 82 en la Dirección General de la Inteligencia, en la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, y es después quien sigue durante años al frente de la Dirección de Inteligencia de la Policía en democracia. O sea, ese fue parte del pacto que existió, por más que no se quiera reconocer. Pero, ¿por qué se espiaba si no? Claro. Es como que, a ver, ahora con todo lo que surgió de Astesiano y todo, que no todo el mundo pone el grito en el cielo, sí, pero esas prácticas lamentablemente ocurrieron antes también. Y esto es parte de eso, ¿no? Es parte de toda esa impunidad y de una falta a veces de categoría
política y social para enfrentar ese tipo de prácticas. Porque lo de Astesiano sí, bueno, saltó, se logró conocer. Pero ¿cuántos astesianos hubo antes en las esferas del Estado, en las esferas de la policía, en las esferas del Ministerio de Defensa, en los distintos espacios? ¿Cuántos hubo? No lo sabemos, pero que los hubo. Porque de hecho, quien fuera ministro del Interior, José Díaz, el querido compañero José Díaz, cuando estuvo en la comisión, él dijo que él podía afirmar que hasta el 2005, por lo menos, habían existido acciones de espionaje dentro de la propia órbita policial del Ministerio del Interior, ¿no? Él incluso pone ejemplo, eso está en la versión taquigráfica, cuando dice llegaban sobres de algunas embajadas para pagar a sus informantes, ¿no? Entonces esto es parte de una lógica que se instala, que bueno, ojalá que se pueda revertir. Parte de las cosas positivas que se hicieron, además de la comisión y de la denuncia que mencionaba Luis, que vuelvo a reiterar el hecho de que fue algo votado por unanimidad, fue la creación, o mejor dicho, decir, bueno, que se avance con la ley de inteligencia en el país, una ley que regule los servicios y las agencias, que no te da garantías, porque, a ver, si algo demostraron estos archivos es que tenían un nivel de relativa autonomía, digo relativa, porque no creo que los principales responsables de los gobiernos estuvieran tan al margen de lo que ahí pasaba, pero es cierto que a veces hay lógicas que avanzan sin tener los controles adecuados. Entonces, por acción o por omisión, existía responsabilidad de muchos de los mandos políticos. Eso me da pie para preguntarte a vos, Luis, con respecto a lo que fue el proceso, ¿no? Porque claramente imagino que los testimonios, los documentos que ustedes iban recabando, digamos, buscando y entrevistando, no eran hechos aislados, sino que tenían una correspondencia, por ejemplo, imagino con los poderes ejecutivos y con muchas cosas más, ¿no? Quería preguntarte un poco más sobre el proceso. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de todas estas investigaciones, ¿no? Bueno, yo creo que justamente lo definís con mucha claridad, se trata de un proceso. Acá podemos hablar claramente de una continuidad en el proceso de espionaje que venía desde la dictadura, que venía desde antes de la dictadura porque se espiaba a organizaciones sociales y populares desde antes del 27 de junio del 73. Claramente el desarrollo de la dictadura cívico-militar, el aspecto de espionaje, represión, tortura, muerte y desaparición fue una práctica permanente. Pero ¿qué nos encontramos en esa comisión? Encontramos varias cosas. En primer lugar, la constatación, a partir de lo que fue el testimonio de la ex ministra de Defensa en el 2005, Azucena Berruti, que en realidad, antes de la asunción del gobierno del Frente Amplio, del primer gobierno del Frente Amplio, en los gobiernos anteriores, los verdaderos ministros de defensa eran los comandantes en jefe del ejército. Los ministros figuraban para actos protocolares y demás, pero quienes definían las prácticas en defensa eran justamente los comandantes en jefe del ejército. Cuando hablamos de continuidad, bueno, hay un documento que nos hizo llegar el Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Brasil, un movimiento vinculado a la lucha por los derechos humanos en el continente desde hace décadas, y a Jair Kirkle, su responsable, le debemos haber salvado la vida de militantes uruguayos, argentinos y chilenos. Jair nos hizo llegar un documento que claramente, un documento oficial del Estado uruguayo, firmado por el comando en jefe del ejército, fechado el 1 de julio del 85. ¿Qué decía ese documento? Decía: las organizaciones que fueron amnistiadas en marzo del 85 deben seguir siendo controladas porque constituyen un peligro. Y hacen especial hincapié en las organizaciones de derechos humanos. Lo que decía Gerardo, la vinculación entre la ley de impunidad y el espionaje en democracia tiene un correlato muy importante porque, lógicamente, se investigaba al movimiento sindical, al movimiento estudiantil, al cooperativismo, al Frente Amplio, a organismos, instituciones de los partidos tradicionales como el Partido Nacional en su Comisión de Derechos Humanos. Fundamentalmente, lo de familiares, lo de las distintas organizaciones era producto de un análisis minucioso.
Y la referencia que hace Gerardo a la comparecencia del expresidente Sanguinetti, justamente le leímos textualmente parte de ese documento, y donde Sanguinetti, que minutos antes de la comparecencia en la comisión había dicho que no había existido espionaje en democracia, cuando salió de la comisión dijo: después de intercambiar con los diputados, reconozco que hubo espionaje. Yo no lo ordené, dijo, ¿no? Pero ahí resulta que le hicimos un detalle de que quien comandaba orgánicamente, el jefe del ejército en el 85, el general Hugo Medina, después, al año siguiente, pasó a ser el ministro de Defensa del gobierno de Sanguinetti. Y le planteamos otras continuidades. Por ejemplo, le planteamos la presencia de un represor hoy preso, por decirlo, en la cárcel de Domingo Arena, Eduardo Ferro, que fue activo protagonista de los organismos que se dedicaban de inteligencia, que se dedicaban al espionaje militar. Ferro estuvo a cargo de la inteligencia militar en el primer gobierno de Sanguinetti. Posteriormente, cuando asume el gobierno blanco, es desplazado y él se traslada a Florida, al batallón de ingenieros, donde hay un oficial, el capitán Erosa, que denuncia que Ferro realizaba espionaje en democracia desde el batallón de ingenieros. Y al mismo tiempo, cuando le preguntamos a Sanguinetti, pero ¿cómo es posible que un personaje de la dictadura vinculado a secuestros, torturas y desapariciones fuera su jefe de inteligencia? ¿Qué nos dice el señor expresidente de la República, Julio María Sanguinetti? Dice: pero nadie tiene la bola de cristal. ¿Cómo podía saber yo que este hombre estaba vinculado a esas cuestiones tan lamentables? Entonces le dijimos: pero era leer los diarios, nada más. En el 78, Ferro aparece en toda la prensa brasileña con el secuestro de Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez y los hijos de Lilian como el jefe del operativo, ¿no? Entonces, ¿cómo era posible que el presidente de la República, 7 años después, desconociera esa realidad? Y que después, en el segundo gobierno de Sanguinetti, Ferro vuelve a tener participación en inteligencia. Entonces, es un proceso, es de continuidad, no es por inercia, porque algunos nos dijeron: ¿cómo se venía haciendo? Se siguió haciendo sin que nadie lo ordenara. Falso. Documentos oficiales señalan que la continuidad fue orgánica, desde los principales organismos de los medios de represión que funcionaron en la dictadura y después siguieron funcionando en democracia. Por tanto, claramente, Julieta, acá hay un proceso y no tenemos ninguna garantía de que al día de hoy esos procesos, como se ha demostrado con los de Astesiano, como se ha demostrado con el espionaje a senadores del Frente Amplio, como se ha demostrado en seguimientos, claramente hoy se deben estar realizando eso. Y si no se están realizando, que prueben que no se está realizando. Sin duda, mientras te escuchaba pensaba, o sea, el nivel de impunidad que estamos hablando de no cargos medios, no funcionarios que no conocemos, sino que estamos hablando de cargos de dirección, ¿no? O sea, dirección de inteligencia, todo lo que no sabemos y que también debe estar perpetuado, ¿no? Sistemáticamente en nuestra democracia. ¿Vos, Gerardo, tenés algo que aportar en este sentido? Sí, que como bien decía Luis, hay una parte del Ministerio de Defensa Nacional, como era Ferro, pero también hay otro personaje, ya que está de moda este término, que es el Charleta Gundelshoff, que de hecho en el juicio, en la declaratoria que le toman en Fiscalía, nos menciona tanto a Luis como a mí como parte de los que estábamos intentando atacarlo, ¿no? Pero lo cierto es que él enfrentó una... Estaba todo también en la democracia. Claro, no sé. una denuncia muy grande de mucha gente que vivió las consecuencias de las torturas que se realizaban allí en la calle Maldonado y Paraguay, entre otras cosas, ¿no? Y él lo dijo claramente, reportaba al ministro de la época, y era el ministro del Interior, que si mal no recuerdo era Operti en ese momento, estoy hablando de memoria ahora, y también menciona el Ministerio de Relaciones Exteriores, eso hace muchos años, ya dará 6, 7 años que se hizo esa afirmación. Pero es importante porque acá tenemos que todos los principales ministerios formaron parte de alguna forma u otra de esas acciones. Y hay que decirlo con claridad, porque a veces se ha intentado jugar con los términos. Una cosa es la inteligencia
Cualquier país tiene que tener inteligencia policial, militar, estratégica, la que queramos llamar, inteligencia económica. Ahora, otra cosa es el espionaje, la infiltración a organismos u organizaciones que no representan ningún tipo de amenaza para la democracia. ¿Qué amenaza puede representar el movimiento sindical para la democracia de nuestro país? ¿Qué amenaza podía representar el Partido por la Victoria del Pueblo, el Partido Comunista, el Partido Socialista, sectores del Partido Nacional, sectores del Partido Colorado? ¿Cuál era la amenaza? El tema es que venían de esa lógica, que estaba en una directiva de trabajo del Ejército, que es la que recién explicaba Luis, en donde había todo un plan de colección en donde se decía, acá tienen que conseguir esta información. Y no era de fuentes abiertas, exclusivamente. O sea, era con infiltrados, con gente que recibía una mensualidad, un pago, que eso también estaba en los archivos, en donde se les pagaba dinero, se le alquilaban casas, se le pagaban vehículos. A quienes tenían que informar, digamos. Claro, a los espías que tenían, porque eran espías, muchos de ellos, algunos, a ver, en términos coloquiales, eran alcahuetes, ¿no? Eran militantes de partidos políticos que pasaban información a cambio seguramente de dinero, porque era el principal motivo muchas veces. Pero también había de los otros, que eran militares, en algunos casos, que pasaban, e incluso había, capaz que Luis lo recuerda, un archivo que era una leyenda, ¿no? Que se le indicaba a ese militar, creo que venía de Salto, en ese caso, se le indicaba qué tenía que decir en la Facultad de Medicina, ¿no? Que él había entrado al ejército, pero que bueno, no le había gustado y que ahora estaba bueno, en una nueva vida y tenía un apartamento que se lo pagaba la inteligencia militar. Me acuerdo que además decía, bueno, le dejamos tantas fichas para los teléfonos para que él se comunicara y pidiera el contacto con lo que le llamaban en los documentos el manipulador, es decir, la persona, el agente de inteligencia que se reunía con él y le indicaba por dónde ir, ¿no? En este caso, espiar al centro de estudiantes o a la asociación de estudiantes de medicina. ¿Esto en democracia? Sí, claro, todo eso en democracia, o sea, a partir del 85. ¿Tá? Entonces, ¿por qué es importante que esto se hable? Porque, bueno, no hace tanto tiempo atrás tampoco. Uno puede decir, bueno, 30 años atrás, ¿es mucho, es poco? Yo creo que es poco, y porque son prácticas que cuando no se condenan, ahí sí se corre el riesgo de que se naturalicen, de que se sigan haciendo, y que se prorrogue la impunidad, porque ese era el gran objetivo del espionaje, no era el único, pero era uno de los grandes objetivos. Hace pocos días se inauguró un tramo de la calle de Germán Araujo, ¿no? O sea, nos cansamos de ver archivos relacionados a Germán Araujo, al espionaje que se hacía sobre Germán Araujo, a la lista de abogados que defendían a familiares de detenidos desaparecidos, cuando todo era muy incipiente, cuando recién la gente que iba saliendo de un episodio tan triste como fue la dictadura, de haber perdido un familiar, de buscarlo todavía porque no sabían qué había pasado, bueno, perseguían a los abogados. O sea, está la lista de todos los abogados ahí que, el plebiscito fue otro de los elementos también recontra espiado. Incluso hicieron una contracampaña. Hubo una contracampaña en donde imprimían volantes a favor de que la ley de caducidad se mantuviera. O sea, fue toda una operación realmente, porque uno cuando dice el espionaje no es aquel que está allá de lentes oscuros y de gorro, no. Fue una campaña de contrainteligencia muy grande que abarcó todos los niveles, que abarcó el plano político, que abarcó el plano social, que abarcó el plano de la comunicación política, periodística, social, de todo tipo, para garantizar que la ley de caducidad siguiera en pie. ¿Luis? Sí, hay algunos aspectos que, más allá de lo anecdótico, nos plantean alguna serie de preocupaciones. Uno de los integrantes, jefes de inteligencia militar de la Armada, Maglioca era su apellido, según recuerdo, al cual le mostramos los documentos de espionaje al PICNT, que negó en principio, pero era tan abrumador lo que decía ese documento hecho por sus subalternos, que era muy difícil. Y él dice que, se defendió de que no. Y en un momento me dice, ¿sabe lo que pasa? Dice, todo eso que usted dice tan terrible que hice y que yo no hice, dice, pero resulta que todo eso es del 99,
Pero no se olvide que yo también fui jefe de inteligencia en el 2006 con el gobierno del Frente Amplio. Entonces, también un llamado de atención de no caer en ingenuidades, de no pensar en definitiva que si se depositan la confianza en gente que operó de esta manera para vulnerar la democracia, los resultados van a ser buenos. Sería una ingenuidad muy grande. Entonces creo que ese aspecto debe estar señalado. Y por otro lado, creo que este tema, una de las virtudes que tuvo la comisión fue tratar de generar a nivel de la población, lo que se llama la opinión pública, discutir algunos aspectos que a primera vista uno puede decir, bueno, pero ¿y esto en qué me afecta en mi vida? Sí, afecta las condiciones de vida de la gente, porque Gerardo decía, durante la dictadura se generaba espionaje y demás para operar, para secuestrar, para hacer desaparecer, para asesinar. Eso que podríamos llamar actos preparatorios en términos jurídicos. ¿Y esto que se está haciendo ahora para qué es? ¿No? Lo que se hace en periodo democrático. ¿Será que esa información en algún momento puede volver a ser usada contra los militantes populares? Sin duda. Y el tema de la impunidad es un tema central. Nosotros decíamos en aquel momento, el espionaje en democracia es hijo de la impunidad y trabaja para mantenerla. Hay una estrechísima relación entre lo que fue todo ese proceso de salvaguardar la impunidad de los terroristas de Estado, en lo cual no solo participaron los mandos militares y policiales, donde hubo una activa participación de dirigentes políticos que dejaron hacer o que dieron instrucciones. No pudimos demostrar en la comisión que órdenes escritas, expresas, porque creo que se cuidan mucho en ese sentido, pero hay algo en lo que no cabe duda, el dejar hacer, el que operaran. Hubo un señor ministro que nos dijo, tenía cosas más importantes que hacer que dedicarme a esto, ¿no? Bueno, si un ministro de Defensa tiene cosas más importantes que hacer que controlar que no se violen las normas democráticas en las áreas donde él es responsable, entonces claramente ahí se delegó una parte importante del poder, y quienes venían acostumbrados a ejercer ese poder en la dictadura estaban como pez en el agua. Entonces yo creo que eso deja enseñanzas para el futuro. Yo estoy convencido que estamos a pocos meses de un nuevo gobierno del Frente Amplio, y creo que el Frente Amplio debe tomar con mucha preocupación estos temas, porque lo peor que se puede hacer en estas cosas es hacer la política del avestruz, ¿no? Meto la cabeza bajo tierra, como yo no veo nada, y es suicida esa política. Entonces yo parto de la base que sería muy importante tomar los recaudos para asegurar que no se violen las normas democráticas. Sí, además me das pie para pensar justamente por cómo comenzamos la conversación, ¿no? De que surge a partir de una necesidad, de que es un tema de suma vigencia, ¿no? Y alguna de las cosas que me surge pensar escuchándolos es que claramente hay una cuestión sistemática que trabaja de fondo. O sea, mismo el detalle de tener plata para poder invertir en apartamentos para espías, digamos, cosas así, habla de que realmente hay un entramado tan profundo en nuestra democracia que incluso tiene presupuesto destinado para trabajar bajo las sombras. Entonces, yo recuerdo que cuando se dio la discusión sobre espionaje, se confirmaba que a partir de la democracia hasta al menos 2005 se confirmaba el hecho de que sí, que hubo sistemáticamente espionaje en democracia. Pero me parece fundamental lo que tú mencionás con respecto a lo que era, digamos, podríamos decir, la ola progresista de los 15 años de gobierno, que si bien hubieron un montón de información que antes no se tenía, que se empezó a tener, más las investigaciones a los desaparecidos y un montón de avances, sigue demostrando que hay una cuestión de la impunidad, y vuelvo a esto de lo sistemático, que es muy difícil de arrancar, ¿no? Que si no se pone un pienso político al asunto, es imposible. Como que parece que con detalles o con ciertas políticas aisladas no fuera necesario, sino que hay mucha gente involucrada en los distintos organismos que siguen operando. Entonces yo quería preguntarles si ustedes comparten un poco esta visión, si ustedes piensan con la experiencia que tuvieron, si hoy en día todo esto que ustedes fueron descubriendo sigue operando de cierta manera. Y yo creo que hay una parte que sí, porque, a ver, cuando tuvimos el proceso de recolección de firmas contra la LUC, hay un episodio que denunciaron los compañeros de Rocha, que se dio ahora en términos históricos, ¿no? Antes de lo Astesiano incluso,
que dijeron, a ver, sale un auto de la comisaría tal y tal que viene siguió a los compañeros que estaban recolectando firmas, le sacó fotos, o sea, todo eso ahora. Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? O sea, ¿cuál era el objetivo de recolectar información y marcar, que es en definitiva lo que se hace, quién está juntando firmas, quiénes no, cuántos habían presentes en el acto, cuántos no? ¿Cuál es la relevancia criminal de investigación para el Ministerio del Interior sobre eso? Ninguna. Ahí la relevancia que tiene es claramente política. Entonces, ahí es cuando entramos a decir, bueno, la inteligencia, ¿para qué la queremos? La inteligencia la queremos para combatir lo que hay que combatir. Por ejemplo, que no sigan pasando 3.500 kilos, 4.000 kilos de cocaína por el Uruguay y salgan por el puerto, o para perseguir militantes sociales. Porque los recursos que tenemos son finitos, no tenemos miles de recursos, tenemos los que tenemos y hay que saber utilizarlos. Entonces ahí hay responsabilidad de los mandos, obviamente, políticos. Yo creo que los gobiernos del Frente Amplio en algún plano, y esto con todo cariño, con muchos compañeros y compañeras, porque es algo que hemos debatido públicamente, o sea, no estoy contando ningún secreto, creo que a veces se ha pecado de cierta ingenuidad, ¿no? De decir, bueno, ahora como estamos en el gobierno tenemos el poder. No, estuvimos en el gobierno, pero no teníamos el poder, entre otras cosas, y no parece ser algo que suceda a lo inmediato, de que aún conquistando nuevamente el gobierno, también se construya una lógica de poder. O sea, es mucho más difícil, es un proceso mucho más histórico, de causas sociales, políticas. Entonces, es probable que eso haya seguido ocurriendo, no sé si en el mismo nivel, pero es probable, por este episodio que te decía. Lo de Astesiano es un caso que explotó, pero vaya a saber cuánto, no sabemos cuánto se ocultó, cuánto sigue ahí encapsulado. Y en esa ingenuidad, creo que a veces también a los compañeros o a los sectores políticos o sociales que planteábamos una cierta vigilancia de algunas formas de operar, se nos catalogaba como, no, pero ustedes se quedaron allá, como arrancaste hoy el programa, ¿no? Sesentistas. Estos son sesentistas, estos son los que no entienden nada. Y pregunto, ¿por qué se siguieron mandando a formar gente, por ejemplo, a UISEC, ¿no? A escuelas que son consideradas escuelas de ejercicios militares, o sea, en Estados Unidos, que ¿por qué tenemos que seguir mandándolos ahí? ¿Por qué no pueden ir a otro lugar? ¿Por qué tienen que ir a países extranjeros siempre? ¿Y por qué no podemos tener una visión de defensa y de asuntos militares con una perspectiva más regional latinoamericana? Cuando sabemos que ahí se gestaron gran parte de los golpes de Estado que hubo en nuestra región. O sea, no lo estamos inventando. El Plan Cóndor fue parte de eso. Entonces, es raro eso, ¿no? Podríamos decir también de ILEA, que todavía sigue formando a muchos operadores judiciales, pasan por ahí muchos fiscales, funcionan en El Salvador, pasan muchos policías, gente que trabaja en la órbita de las embajadas o de los personales diplomáticos. Bueno, ¿por qué tenemos que seguir apostando a que la gente se forme en esas áreas y no en otras? Porque para erradicar prácticas hay que verlas con una mirada crítica. Si esas prácticas se siguen viendo como, bueno, son las necesarias, son las que hay que enfocar, creo que es un camino peligroso que no se logró cortar del todo en los periodos anteriores, ¿no? En los cuales el Frente Amplio estuvo en el gobierno. Luis. Sí, y justamente una de las cosas que se instaló con la comisión investigadora es que el espionaje había existido hasta el 2005. ¿Pero por qué pasó eso? En primer lugar, porque el único archivo al que tuvimos acceso se había encontrado en el 2006. O sea, lo que estaba recopilado era para atrás, obviamente. Entonces lo encontró la ministra Susana Berruti, ¿no? Eso estuvo archivado, no se conoció públicamente durante mucho tiempo, pero esto quiere decir que en el 2005 en adelante no existió ese espionaje. Yo estoy convencido que existió, con otras connotaciones, sin complicidades a los niveles mayores de nivel político, y hay pruebas de esto. Yo recuerdo el 2 de marzo del 2005 asumió el Ministerio del Interior el compañero José Díaz. Asumió a las 11 de la mañana. A las 14 horas había pedido reunión con el Secretariado Ejecutivo del PICNT para informar de primera mano que acaba de dar la orden a la policía en el Ministerio del Interior de que cesaran
todas las investigaciones y los espionajes sobre las organizaciones sociales, entre ellas el PIT-CNT. En el convencimiento, y cosa que también lo dice textualmente José Díaz en ese momento, estaba claramente demostrada la existencia de espionaje anteriormente y se hizo el intento de detenerlo. Yo creo que no se detuvo porque ahí siguieron operando con decisiones de cúpulas militares y policiales para seguir operando en ese plazo. Pero no me cabe duda que el espionaje continuó, que no tuvo un detenimiento y que incluso en este periodo de gobierno las áreas de espionaje se trasladaron incluso más cerca a los niveles de decisión. O sea, una parte de lo que se hace de espionaje, lo que se hacía hasta hace pocos meses, estaba en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva, ¿no? Nada menos. Por tanto, el pensar que esas prácticas antidemocráticas cesan automáticamente por un cambio de gobierno es una profunda equivocación, una profunda ingenuidad. Entonces, hay que plantearse en serio, analizar el tema de los poderes fácticos en el país, ¿no? Esos poderes que nadie vota, que nadie va a votar el 27 de octubre, pero que operan e inciden sobre la calidad de la democracia. Estamos hablando de los dueños de los grandes medios de comunicación. Estamos hablando de los mandos en actividad o en retiro de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de las cámaras empresariales. Estamos hablando de un sector financiero que es capaz, en medio de un intento de democracia directa en el plebiscito de seguridad social, desarrollar una campaña de terror como que si se eliminan las AFAP, esto es la hecatombe. O sea, todos esos poderes fácticos, bueno, la democracia tiene que analizarlas porque inciden sobre ella. ¿Cómo se va a tratar de contrarrestar una acción que se vuelve muchas veces una acción de propaganda muy fuerte a través de los grandes medios de comunicación y que cada vez que un gobierno progresista o de izquierda quiere tomar medidas en favor de las grandes mayorías, enseguida es catalogado como autoritario, no como socio de lo que llaman la dictadura chavista o castrista, y generan una situación en la cual tratan, y muchas veces lo logran, de meterle en la cabeza a las grandes mayorías que hay que defender los privilegios de unos pocos. Si un gobierno que se plantee transformar la realidad no analiza toda esa problemática, yo creo que difícilmente pueda lograr los objetivos que se plantean. Claro, hay una matriz de pensamiento muy fuerte que estos poderes despliegan en las sociedades, que es la famosa batalla cultural, podríamos decir de alguna manera, que a veces los progresismos en América Latina se han confundido con administrar con un poco más de sensibilidad social los estados, lo cual está muy bienvenido, pero también es necesario disputar estos poderes, ¿no? Entonces, quería preguntarles también en este sentido, yendo como ya en el último bloque de este programa, meternos un poco más en el asunto del poder, digamos, de las Fuerzas Armadas y en todo lo que hemos venido hablando en clave de transformación de izquierda, ¿no? O sea, ¿cómo analizan ustedes? Yo veo, mirándolo desde afuera, ¿no?, que hay como dos grandes formas de verlo, que hay como una forma de ver, como decir, bueno, esto se tiene que eliminar, tenemos que ir por la eliminación de las Fuerzas Armadas, hay mucha plata destinado, y después hay otro como que hay una reivindicación desde otro lugar un poco más heroico, por así decirlo, y también, obviamente, creo que la izquierda tiene mucho más que razones de tener muchos dolores con respecto a las Fuerzas Armadas por justamente el rol histórico que las Fuerzas Armadas ha tenido en nuestro país con respecto a las personas con sensibilidad de izquierda, organizaciones sociales, etcétera, ¿no? Entonces, en ese abanico de posibilidades también está el abandono político, que es no discutamos sobre esto, mientras tanto existe espionaje, existen las cúpulas y existe un poder económico que en definitiva es lo que predomina en los tres poderes, ¿no? Un poco como en esa coyuntura, preguntarle su visión desde su perspectiva, como poder ir pensando estos asuntos tan relevantes para los... Sí. Bueno, yo creo que obviamente el Uruguay tiene que tener una gran discusión sobre dos aspectos por lo menos, ¿no? Primero, la defensa nacional. O sea, tenemos que discutir en serio qué se entiende por defensa nacional. Hay una ley marco de defensa nacional que se votó con acuerdo de todos los partidos políticos, pero que necesita o requiere, creo que, de algunas tal vez ajustes, actualizaciones y la mar. Por otro lado,
el rol de las Fuerzas Armadas. Yo creo que sí, que Uruguay, justamente, pensando la lógica que entiendo la defensa nacional, tiene que tener Fuerzas Armadas. Ahora, ¿bajo qué doctrina? Eso es lo que no se discute casi nunca. ¿Cuál es la doctrina militar de las Fuerzas Armadas? ¿Qué papel van a jugar y qué papel va a jugar la sociedad? Porque si nosotros pensamos, como dice la Ley de Defensa Nacional, que los actores civiles, las personas que no son militares, tienen un rol a jugar en la defensa nacional. Pongo ejemplo, pandemia. Solamente alcanzaba con un equipo de científicos que diera recomendaciones o las conferencias de prensa de la torre ejecutiva, o se requirió de una labor de la gente, de una colaboración, de una aplicación de medidas para poder sobrellevar. Pongo otro ejemplo, situaciones que tienen que ver con catástrofes. ¿Cómo vamos a estar discutiendo algunas cosas cuando faltó una visión estratégica terrible en materia del agua potable? O sea, ese es un problema de la defensa nacional, porque tiene que ver con garantizar la vida de la gente en nuestro país y, bueno, algo que no había pasado nunca. Entonces, hay que discutir la doctrina de las Fuerzas Armadas. Hay que discutir la formación de las Fuerzas Armadas. Propuestas que, bueno, Luis ha estado muchas veces discutiendo en torno a eso, proponiendo ese tema, ¿no? Bueno, ¿dónde se van a formar los militares? ¿Es bueno que solo se formen en liceos militares o en escuelas militares, o también está bueno que haya otros espacios, digamos, de intercambio desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista académico? Bueno, hay elementos, sobre todo terciarios, académicos, que sí, que ahí existe una convivencia entre militares y bueno, politólogos, sociólogos, abogados, ingenieros, en fin. Pero se requiere entiendo yo, un camino en donde haya un intercambio de aspectos para que, bueno, no solo exista dentro de las Fuerzas Armadas la visión más clásica a veces, y se pueda ir incorporando una visión en donde la sociedad tiene mucho para aportar en materia de defensa nacional, por lo que decíamos hoy. Entonces, y bueno, obviamente, hay un gran capítulo que tiene que ver con los recursos, que Uruguay tiene uno de los principales gastos per cápita de Latinoamérica, es el que gasta más per cápita, uno de esos componentes centrales es la caja militar, entonces tenemos que dar esa discusión algún día. Y esto no significa un ataque a los militares, nadie está denigrando la profesión, yo por lo menos no la estoy denigrando. Lo que sí estoy diciendo ¿es sostenible una Fuerza Armada que destina 500 millones de dólares para gastar, el país destina 500 millones de dólares para gastar en un déficit de la caja militar o de los servicios de retiro? ¿Se puede equipar una Fuerza Armada como tiene que estar? Que a veces no tenemos aviones, no tenemos barcos, o están ya prácticamente por finiquitar, ¿no? Que da un poco de gracia a veces. No tenemos las lanchas famosas todavía, que son necesarias, que podrían estar apoyando la tarea operativa de estos barcos que se van con miles de toneladas de droga. Y bueno, eso es parte de las discusiones que hay que tener. Lo que pasa es que a veces se ridiculiza, se infantiliza la discusión, y creo que quienes promovemos a veces una visión crítica de algunos aspectos, ya se nos arrincona ya con el lugar, ustedes son antimilitares. No, en mi caso no soy antimilitar. Lo que sí quiero es que haya una reformulación de las tareas, de las labores, de los objetivos y obviamente de la doctrina. Luis. Sí, yo creo que el conjunto del país, y dentro de eso los frente amplistas nos debemos una discusión basada en algunas enseñanzas que las tuvimos ahí y que no las aprovechamos. Quien llegó a las máximas esferas de las Fuerzas Armadas, como el general Licandro, intentó volcar esa experiencia al Frente Amplio en su comisión de defensa y demás, y yo entiendo que se le ha dado poca bolilla al pensamiento de Licandro, el pensamiento de alguien que analizaba el contexto de las Fuerzas Armadas, porque es fundamental. No se puede analizar las Fuerzas Armadas solo en el contexto actual sin saber de todo un proceso a nivel hemisférico que se está dando hace 6, 7 décadas. ¿Qué pasó incluso anteriormente? Cuando se empieza en la década del 30 a nivel internacional, empieza a asomar la doctrina del fascismo en Europa. Bueno, en América Latina había políticos, dirigentes políticos
y mandos militares en toda América Latina que mostraban simpatía con el fascismo. Cuando Estados Unidos ingresa junto a los aliados, cuando ingresa a la guerra, rápidamente entiende que debe asegurar su patio trasero. Entonces hay una readecuación y la influencia de Estados Unidos empieza a ser mayor. Y aquellos que habían defendido el ascenso del fascismo y del nazismo, como que quedan retraídos, incluso son de alguna manera sacados de la Troya en algún momento. Pero ahí empieza una hegemonía por parte de Estados Unidos que define una política hemisférica para que los ejércitos de América Latina participen de alguna manera en su retaguardia en la Guerra Fría, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Cuando se enfrentan a la URSS, bueno, Estados Unidos entiende que los ejércitos latinoamericanos, la única opción que pueden tener es seguir a pie juntilla los dictámenes de Estados Unidos. Bueno, ahí empiezan a formarse, Gerardo lo decía, en la década del 60 empiezan a mandarse promociones de militares uruguayos y de policía a las escuelas de las Américas y demás, y empieza un intercambio y una captación desde el punto de vista militar, desde el punto de vista profesional, con muchos recursos económicos, ¿no? Así como hace algunos años se están invirtiendo mucho en captar intelectualidad, en captar jueces y abogados y demás, porque entienden que tiene que ser una cuestión más global la forma de mantener los espacios de poder. Bueno, las Fuerzas Armadas uruguayas han sido influenciadas notoriamente por Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas del continente, las brasileñas, las argentinas, participan en el Plan Cóndor de alguna manera con un conocimiento y una orientación general que se transmitía a través de las embajadas y los agregados militares de Estados Unidos en cada una de las embajadas. No quiere decir que no tuvieran determinada autonomía y contradicciones, las tenían, pero el enfoque global es que las Fuerzas Armadas están supeditadas en definitiva a los designios de Estados Unidos. Y una práctica doctrinaria de la doctrina de la seguridad nacional, de la doctrina del enemigo interno, de la doctrina de fuerzas de ocupación, son aspectos profundamente nocivos. Entonces, hay varios aspectos a discutir. Uno es la formación militar. Cuando nosotros planteamos que consideramos una aberración que un joven de 15, 16 años se forme en una especie de gueto donde ellos son los salvadores de la patria y los demás son otra cosa, pero ellos son de alguna manera los elegidos, es muy difícil salir de esa situación. Sí, empezando en enseñanza secundaria, pero a esa edad que ingresan al liceo militar, 15, 16 años, tienen la posibilidad de estar en liceos comunes, en liceos públicos, donde no solo estén hijos de militares, donde estén el hijo del almacenero de la esquina, del albañil, del comerciante, tiene otro contenido democrático. Y hay un aspecto que Elicandro lo decía con mucha claridad: ojo con la acción social de las Fuerzas Armadas, porque en realidad, ¿no? Cuando se dice, bueno, vamos a destinar a determinadas áreas, Gerardo empezó a desarrollar un concepto que para mí es muy claro. Para el tema de la pandemia, ¿no? Que se intentó decir con las Fuerzas Armadas, bueno, la sociedad en su conjunto, sin brigadas del Zunca trabajando en los fenómenos naturales, lo que fue Soriano y demás, no había posibilidad de lograr esa empatía con la sociedad y resolver su problemática. Yo creo que acá uno de los problemas básicos que está planteado desde mi punto de vista es la genialidad de la izquierda en meterle diente a fondo a este tema. Se deja hacer a quienes son los jerarcas de las Fuerzas Armadas, y a mí me parece que la democracia como tal debe rediscutir esos roles. ¿Cuál es el papel de la defensa? ¿El papel de la defensa es la visualización del enemigo interno o tiene otros conceptos? ¿La defensa solo se integra con las Fuerzas Armadas o hay un concepto de nación que debe desarrollarse? Pero yo lo que creo fundamentalmente es que si no hay una decisión política en este tema, es no comprender la verdadera esencia de la cuestión. A veces nos encontramos, y
Hoy Julieta lo mencionaba, un tema central, la hegemonía cultural. La hegemonía cultural por parte de las clases dominantes es tratar de que las clases subordinadas asuman sus ideas y las defiendan como propias. ¿Y cómo lo logran? ¿Solo con consenso? No, eso es una parte. Los medios de comunicación además juegan un papel muy importante. Pero la violencia o la amenaza de violencia por parte de las clases dominantes siempre está presente. No hay hegemonía cultural sin violencia o amenaza de violencia. Y en ese papel, los organismos de represión del Estado cumplen un rol fundamental. Entonces, un proceso de democracia, en serio, de profundización democrática, implica rediscutir todos esos ítems y no quedarse con algunas cosas que las clases dominantes nos quieren convencer para que no molestemos demasiado. Así es. Yo la verdad, con sus intervenciones, yo diría, está redondito, cerramos acá. Pero hay un asunto que también quería mencionar, no quería dejar de mencionar, porque cuando hablamos de información, cuando hablamos de inteligencia, cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, también no hay que dejar de mencionar la información con respecto a los detenidos desaparecidos y todos los crímenes con la dictadura, que hoy en día, con la aparición de la compañera Amelia Sanjurjo y el compañero que aún no se sabe la identidad, han también puesto en el escenario público un montón de discusiones con respecto a la información. También yendo un poco más para atrás, cuando salieron los famosos archivos del terror que salieron en internet, que bueno, que también demostraban muchas cosas que se habían hecho en dictadura, que en cierto punto también revictimizaban muchos hechos y entre otras cosas, pues información que tiraron sin analizar, o sea, eran muchos documentos, ¿no? Entonces, también una de las cosas que está sucediendo en este momento es, por ejemplo, la coincidencia que hay con los enterramientos en el batallón 14, en el batallón 13, bueno, todo lo que está pasando con la información de la dictadura. Quería preguntarles un poco a ustedes cómo están viendo todo este tema, también pensando en las posibilidades de seguir investigando y recogiendo información en tanto una ley de impunidad vigente y todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí. Cómo pensar estos temas también. Sí, yo pienso que ese es un tema central, me parece a mí, es de carácter estratégico. Primero es de justicia por cada familia que está intentando encontrar justamente a su familiar, a su detenido desaparecido. La sociedad uruguaya lo precisa. Creo que hoy vamos mucho más camino de repente a construir un escenario de verdad que de justicia, porque creo que es el eslabón que más falta. O sea, lo que se decía que era mentira, ¿no? Cuando se atacaba a madres y familiares, cuando se atacaba a las organizaciones sociales que denunciaban que acá había habido un plan sistemático de encarcelamiento, de tortura y también de desaparición forzosa, eso se negó durante muchísimos años. Ahora, yo digo, bienvenido, creo que hay algo de hipocresía, pero hay incluso otros partidos políticos del gobierno que hasta ponen el 20 de mayo alguna banderita en las casas de su partido. Bienvenido a la lucha, pero lo negaron de manera sistemática, esa verdad. La calle Herrera diciendo que había media docena desaparecidos. Sí, por ejemplo, ¿no? Que él después dijo que había cometido un error cuando había dicho en una primera instancia que iba a detener la búsqueda. Bienvenido también ese reconocimiento, pero lo cierto es que todavía sigue existiendo información que hay gente que la tiene y que no la brinda. Yo no dudo que haya hoy de repente tal vez oficiales que tengan la información, porque por los años es poco probable que todavía estén muy vinculados a la fuerza, pero sí que viven en nuestro país, que están en nuestra sociedad y que tienen parte de la verdad que está secuestrada, la tienen ellos. Entonces, ¿por qué digo que tiene relevancia estratégica? Porque uno de los problemas que tiene Uruguay, justamente lo que hablábamos hoy, de la construcción de una cultura de defensa nacional, de una identidad de defensa nacional como nación, como país, es justamente ese divorcio que existe entre Fuerzas Armadas y sociedad. O sea, creo que eso está. ¿Por qué? Porque lamentablemente quienes llevaron o quienes estaban uniformados durante muchos años en nuestro país cometieron las peores atrocidades que cualquier persona se puede imaginar. Entonces eso es muy difícil de quitarse. Es muy difícil de quitarse. Entonces creo que uno de esos aportes es justamente que, bueno, se diga, ¿dónde están los detenidos desaparecidos? ¿Hay gente que sabe? Yo creo que sí. ¿Quiénes son esas personas? No lo puedo saber porque si no tendría que estar en la institución de derechos humanos o con madres y familiares diciéndole, miren, esta persona sabe. Pero es notorio que eso existe, es notorio que hay que multiplicar los recursos, porque hoy la verdad que los equipos que están trabajando lo están haciendo con un nivel de profesionalismo y de compromiso con la causa
que es lo que ha generado que aparezcan nuevos restos, pero en realidad está el batallón 14, pero hay otro montón de lugares para seguir buscando. Muchísimos lugares. Entonces, bueno, hoy entiendo que hay que concentrar ahí porque es lo que se puede hacer en el batallón 14. Ahora, nadie le va a ir a preguntar a Manini si nunca escuchó nada, porque Manini estuvo en el 14 paracaidista, fue jefe de la unidad. A mí me suena difícil de imaginar, con Luis lo trabajamos en la comisión que hoy hablábamos, los S2, es decir, la inteligencia militar de cada unidad del ejército, no supiera que ahí había enterramientos clandestinos. Es difícil de imaginar eso. O sea, por no decir que es mentira, de que no sabían y de que no lo tienen registrado. Porque si hay algo que hacen los militares, y aún así en las actividades de inteligencia, es registrar todo. Incluso esos movimientos, porque, a ver, ¿no? Lógica de defensa nacional, una unidad militar que tiene y que hace inteligencia a su alrededor, porque se sabe que por lo menos hacen inteligencia por lo menos a 2 kilómetros de radio de la unidad militar para saber cómo viven allá, quién vive allá, quién puede tener armas, quién no puede tener armas, ¿no? Todo eso pasa, es parte de la información que se analiza. ¿Cómo no saber las unidades de inteligencia del ejército que en dictadura se enterraron personas ahí? Para mí es dudoso. Ha habido y hay permanentemente un trabajo de inteligencia, de contrainformación, de desinformar interesadamente, ¿no? ¿Qué se decía cuando se realizaban las denuncias por parte de los familiares de los detenidos desaparecidos en dictadura? Esto no existió. Si existieron desaparecidos fue en Argentina. En Uruguay se operó de otra forma, ¿no? Falso. ¿Qué se dijo en el 86, 87? Bueno, en el 84, previo al retorno de la democracia, hubo una operación llamada la Operación Zanahoria. Por tanto, quienes habían sido enterrados fueron sacados de allí, fueron exhumados y sus cenizas tiradas al mar, ¿no? La Comisión para la Paz, que desde mi punto de vista hubo mucha gente que puso sinceramente muchos esfuerzos, pero era parte de una estrategia de impunidad, decía que Julio Castro, por ejemplo, había muerto en torturas, su cuerpo exhumado, sus cenizas al mar. Tiempo después nos enteramos del cadáver encontrado en el 14, ejecutado de un balazo en la cabeza, era el de Julio Castro. Por tanto, también hubo ejecuciones en el país. Después nos decían que no había habido niños desaparecidos, decía Sanguinetti. Después nos enteramos de Macarena Gelman y nos enteramos de esa situación. Hay una operación de desinformación permanente. Hay gente que sabe, estoy convencido que hay gente que sabe. Pero esa campaña de desinformación sigue hoy cuando se estaba próximo a determinados hallazgos en el batallón 14, aparecieron, se generaron algunas figuras de supuestos testigos que tenían información distinta y que en realidad había que buscar en otro lado para que no se siguiera las excavaciones en el 14. O sea, siguen operando de la misma manera. La ley de caducidad operó entre 1986 y 2011 cuando se recuperó el poder punitivo del Estado. Allí yo creo que claramente hay que plantearse que hay dos aspectos que van íntimamente ligados, la verdad y la justicia. No se puede avanzar en la verdad si no se avanza en la justicia. Por eso yo creo que el papel que ha cumplido que cumple la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos es fundamental. Porque aquellos pueblos que fueron engañados, desde mi punto de vista, de que fueran capaces de resignar la justicia para reivindicar la verdad, los resultados, como en Sudáfrica, fueron realmente muy menguados y en algunos casos lamentables. Entonces yo creo que hoy es la búsqueda de los desaparecidos y es la justicia ante los crímenes del terrorismo de Estado, creo que tiene que estar sumamente vinculados. Bueno, Luis, Gerardo, muchas gracias por estar aquí conmigo en el día de hoy. Antes de que se vayan, siempre le pregunto a mis invitados si les quedó algo por decir.
Muchísimas cosas, pero precisaríamos Varios programas. un par de programas más. Bueno, acá cuando quieren, el estudio está Muchas a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta, por la invitación. Bueno, espero que hayan pasado bien. Muy bien. Y bueno, hasta acá llegamos con Algo en que creer. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas, acá donde siempre en Caras y Caretas TV.